Hola, ¿qué tal, duelistas? Sean bienvenidos a un programa más de Primeras Impresiones, el formato donde hablo de mis primeras impresiones con respecto a los anuncios de Wizards. Preconstruidos, sets o historias, nada ni nadie están a salvo. Pero nunca olvidemos que esto no es un review a fondo ni profundo, solamente son eso, mis primeras impresiones. Por lo que sus comentarios serán muy importantes para complementar o cambiar cualquier perspectiva aquí mostrada. Así es que de antemano, muchísimas gracias y sin más demoras, comencemos. El día de hoy hablaremos del mazo Tinker Time, que es el último deck del que vamos a hablar. Es un deck Temur, es decir, verde, azul y rojo, y fue anunciado como el deck de artefactos. De hecho, podemos ver que dentro de sus colores está principalmente enfocado en el azul. Hay un poquito de rojo y casi nada de verde. Y es normal porque verde apenas está empezando a explorar su forma de cómo interactuar con los artefactos coloreados y ese tipo de cosas, siendo que lleva una larga historia de ser el color que, entre comillas, odia a los artefactos. Entonces, en general, yo esperaba ver ese primer acercamiento, pero como veremos más adelante dentro del deck, se fueron por una ruta un poquito más diferente. Este deck está constituido por 38 tierras, 17 artefactos, que es muy poquito para hacer un deck de artefactos, 19 criaturas, 6 encantamientos, 11 hechizos, 8 instantáneos y un Planeswalker. Aquí todo se ve distribuido de manera normal, decente, entonces no hay más que decir. Su curva está muy bonita. Hemos visto otros decks aquí que están muy raros. Este en general se ve bastante natural. Un fuerte enfoque en el número 13, tantito en el 4, pero todo curvea de más o menos a partir del 3. Entonces, en general está bien, así es que pasemos a analizar las cartas nuevas de este deck. Nuestra primera carta será Gimbal, el Gremlin Prodigio, que por 5 manás será un Gremlin Artífice 4/4 que le da trample a todos nuestros artefactos. Y al final del turno podremos crear un artefacto Gremlin 0/0 y ponerle X contadores 1/1, donde X será el número de tokens artefacto que controlemos, pero que tengan diferentes nombres. Aquí hay mucho, pero muchísimo que desglosar. A ver, punto número 1, este es un Gremlin de Kaladesh. Hasta el momento nos habían dicho que los Gremlins eran seres nada inteligentes, eran roedores, eran plagas que estaban matando. Entonces, ¿por qué ahora tenemos un Gremlin inteligente? ¿Será el primero de su especie o ya había varios que son inteligentes? No lo sé. Pero tan solo esperemos que en Kaladesh no estén cometiendo genocidios interespecies o algo por el estilo. Ahora bien, más enfocados a la mecánica de esta criatura, pues esencialmente esto es un deck mapache. No sé cómo describirlo de otra manera. Es un deck que va a juntar diferentes basuritas. Mientras más raras y más diferentes, mejor, y te va a premiar por esa enorme cantidad de basuritas. Me recuerda una mecánica que hubo en Commander Horizons, Modern Horizons 2, que justamente el arquetipo Simic era juntar tokens aleatorios. Entonces creo que se fueron por ese lado, y en teoría está bien porque hacen que este deck sea pues bastante original, no necesariamente fuerte, pero sí original, y los propios efectos de la carta tienen sinergia entre sí mismos, es decir que si nuestros gremlins son bastante fuertes, también van a tener trample gracias a Gimbal. Que cueste 5 manás no es tan problemático considerando que primero necesitamos juntar nuestras basuritas para después construir a nuestros gremlins, entonces está bien, creo, pero fuera de esa originalidad, esto nada más nos dice que es un deck de artefactos y al final vamos a pegar con artefactos que ojalá y estén mamadísimos. Para nuestro primer artefacto del deck encontramos Ichor Elixir, una piedra de maná de costo 4 que está más enfocada en la mecánica de Planechase. Si no estás interesado en la mecánica de Planechase, corta esta carta y cámbiala por otra mejor. Nuestra siguiente carta es Pain Distributor, que por 3 manás será un Diablillo Ciudadano 2/3 con menas. Cada vez que un jugador lance su primer hechizo en el turno, crearán una carta de tesoros. Pero cada vez que un artefacto que nuestros oponentes controlen sea enviado al cementerio, es decir, sacrificar un tesoro, van a recibir un daño. Es decir que esta es una carta específicamente diseñada para detener el abuso de las cartas de tesoros. Si estás en un metajuego que tiene un exceso de tesoros, simplemente mete esta carta dentro de tus decks y ve cómo tus oponentes se suicidan solitos por sus propias ambiciones. Fuera de eso, dependiendo de qué tanto odies esta mecánica o no, puede que sea una de las cartas más importantes de toda la expansión, o puede ser una carta que,
tendrás en algún deck y de repente hará algún efecto, pero nada trascendental. Y fuera de todo lo que acabo de decir, me agrada ver que Wizards está poniendo un poquito de atención a todo ese feedback que estaban dando con respecto a los tesoros, porque dentro de algunos metas pareciera casi un requisito llevar hate contra tesoros, hate contra cementerios, si no hay forma de interactuar o detener a nuestros oponentes. Entonces bueno, veremos qué otros diseños nos trae a futuro con esta mentalidad en mente. Ahora por 3 manas tendremos a Hedron Detonator, un Goblin Artífice 2-3 con las siguientes habilidades. Cuando un artefacto entre al campo de batalla bajo nuestro control, esta carta le hará un daño a un oponente, y si sacrificamos 2 artefactos, exiliaremos el tope de nuestra librería y podríamos jugar esa carta este turno, es decir, Impulsive Draw. Creo que con esta ya serían 3 cartas que hacen daño a nuestros oponentes cuando una carta de artefacto entra al campo. Entonces poco a poco vemos que se empieza a generar este arquetipo de hacer daño cuando nuestros artefactos entran al campo. Y mezclado con la mecánica de tesoros, bueno, tenemos una ametralladora en nuestras manos. Por lo que si tú tienes un deck algo así como Prosper, esta sería una inclusión automática dentro de ese mazo. O quizás si estás utilizando algún tipo de deck de artefactos aristócratas, también puedes verle valor a esta carta. Por lo que aquí encontramos una excelente carta que verá juego más allá de su propio preconstruido, y eso es algo bastante bueno. Ahora por 4 manas tendremos un Vedalken Rogue Artificer 3-3 con la habilidad de volar, y siempre que esta carta haga daño de combate a uno de nuestros oponentes, podremos copiar uno de sus artefactos, es decir, sinergia con nuestro comandante. Y considerando que este es un formato con muchísimas piedras de mana, casi siempre vas a tener un objetivo bastante deseable que le puedas robar a nuestros oponentes y que nos va a beneficiar dentro de la propia estrategia. Entonces es una buena carta, es bastante simple, pero tiene mucha sinergia con nuestro comandante. Ahora bien, sus efectos son buenos, pero no sé qué tan fácil sea para esta carta encontrar hogar en otros decks fuera de esta estrategia. Así es que si tú sabes de algún deck donde esta carta sería bastante buena, pues déjalo en los comentarios, sería interesante verlo. Tal vez cartas como Brudiclad o algo por el estilo. Ahora por 4 manás tendremos a unos Triceratops, ok, mi error, a unos humanos guerreros. Yo pensé que la carta representaba a los Triceratops, no a los guerreros encima de los Triceratops, pero bueno, serán unas criaturas 4-4 con Trample, y al principio del combate podremos hacer Bolster X, donde X es el número de diferentes artefactos tokens que controlemos, es decir, otra vez la mecánica de Gimbal, solo que tirándole más a los contadores +1/+1. Ahora bien, no dudo que esta sea una muy buena carta dentro de este deck, pero la verdad es que no veo que vea juego fuera de este deck, ya que los tokens más usuales son 3, que es pistas, tesoros o comida, y no siempre se ven los 3 mezclados dentro de un mazo. Entonces Bolster 1 por 4 manás, la verdad es que va a ser muy poco probable que esta carta salga de este deck. Excelente, por 4 manás tendremos un Orco Pirata 4-3 con la habilidad de Parley, y dice: cuando esta criatura ataca, cada jugador revela el tope de su librería, y por cada carta que no sea tierra, podrás generar una ficha de tesoro, y después cada jugador robará una carta. Parley es una mecánica que se estrenó en Conspiracy, me parece, y no sé si hay como más de 2 o 3 cartas que la aprovechan. Me agradan este tipo de cartas. Yo creo que hay muchas personas a las que no le gustan porque son un poquito tipo Group Hug, le das ventaja a todos, pero personalmente me gustan mucho porque ayudan a promover el avance de las partidas. Además de que esta carta es un pirata y llegaremos a Ixalan eventualmente, por lo tanto es una carta que a mí personalmente me llama mucho la atención. Justamente por la mecánica de Parley no va a ser nada cara, y aún así incluso para dentro de este deck no sé qué tan difícil sea generar tokens de tesoros, ya que son el tipo de fichas más popular del formato. Entonces muy probablemente sea de las cartas que la mayor parte de los jugadores van a recortar, lo cual me pone feliz a mí porque no me va a ser difícil conseguir una de estas copias. Ahora bien, para nuestra siguiente carta tenemos el Camino del Animista, que por 4 manás será un hechizo que dice así: buscamos 2 tierras básicas de nuestra librería y las ponemos en el juego giradas. ¡Ey, a mí no me engañas! Esto es simplemente Explosive Vegetations. Bueno, sí, es Explosive Vegetations con una habilidad de Plane Chase. Pero si no estás aprovechando lo del Plane Chase, pues ya existen cartas equivalentes. O peor tantito, ya existen mejores versiones de Explosive Vegetations. Entonces, ¿por qué usaríamos esta carta dentro de nuestro deck? Bueno, eso del arte de Nissa tiene un punto, pero no sé si me convence al 100%. ¿Ustedes qué opinan? ¿La meterían o no? Y como último hechizo encontramos el Baile de la Calamidad, que por 8 manás
nos permitirá jugar 21 con las cartas del tope de nuestra librería. O bueno, vamos a jugar 13. Es decir que vamos a estar revelando cartas del tope de nuestra librería. Y si la suma total de las cartas que revelemos es menor a 13, podremos jugarlas sin pagar su costo de activación. Pero si nos pasamos de 13, automáticamente todos esos hechizos se perderán. De manera que literalmente estarás tentando a tu suerte para ver si llegas a tener un turno bastante explosivo. Y bueno, en general este tipo de cartas son interesantes. Creo que son ese tipo de cartas que cuando juegas y las cosas salen bien, tendrás una historia que contar por años. Pero cuando las cosas te salgan mal, pues esencialmente estarás pagando 8 manás para pasar el turno. De manera que este tipo de cartas apelan a un tipo de jugador muy específico. Tú sabes quién eres. Pero para la gran mayoría estos serán recortes automáticos y nada más. De manera que estas son todas las cartas nuevas que encontramos dentro de nuestro preconstruido. Y formalmente no necesariamente tienen una lógica, como que en sí el deck es bastante errático y a pesar de ser un deck de artefactos, la línea no es tan clara de hacia dónde nos estamos dirigiendo. Es por eso que Wizards piensa en todo y nos entrega al comandante secundario Rashmi y Ragavan, que por 4 manás será un elfo chango 2/4. Y dice así: la primera vez que lancemos un hechizo durante nuestro turno, podremos exiliar el tope de la librería de alguno de nuestros oponentes, crear un token de tesoro y jugar la carta revelada siempre y cuando su costo de maná sea menor a la cantidad de artefactos que controlemos. E incluso si no podemos jugarla de gratis, todavía podemos tener el resto del turno para jugarla de manera manual. Y bueno, ¿qué tiene que ver esta carta con artefactos? Además de los tesoros, pues esencialmente nada. Ya que esta carta sigue su propia línea de juego, muy al estilo de Etali, es como un Etali elfo changuil con pasos extra y que esencialmente se va a enfocar más en robar cartas de nuestros oponentes y sacar el mayor value que podamos de eso. Y listo, aquí no estamos comprometiendo ningún tipo de construcción del deck, ni estamos planeando una gran estrategia para la partida. En realidad estaremos improvisando conforme vayan saliendo las cosas. Esto es bueno, esto es malo, no lo sé, realmente creo que es un estilo de juego para personas muy caóticas. Si tu comandante es Etali, o si jugaste con los comandantes alternativos del deck Temur de Ikoria, ya sabes por dónde va la tirada. Pero por lo mismo, esta carta solamente apela a un tipo muy específico de jugador, por lo que no sé qué tanto puede agradarle al público general. ¿Tú qué opinas? Y es que este deck en general es muy polémico. Aquí lo vemos con sus $123 de valor, aunque originalmente también había salido costando los 60 y tantos. Esto porque no tiene pues grandes reimpresiones. Aquí la mayor cantidad de las cartas nuevas son las que están inflando este precio. Cartas interesantes serían esta hacha de las hachas, pero que como fue reimpresa en Double Masters no tiene tanto valor. También la maldición de la opulencia es buena, la verdad es que es una muy buena carta, pero no carga tanto value. Y más allá de Tireless Tracker o el manufacturador de la academia, no hay tantas cosas que digas: wow, lo necesitaba para mis decks, ya que como dije originalmente, este es un deck del estilo mapache o del estilo basuritas. Es junto a un montón de cositas que en general no tienen sentido solamente porque tu comandante lo dice, y trata de sacar algún valor de todo eso. Algo que como arquetipo de Modern Horizons tiene sentido, pero que no necesariamente va a ser tan valioso para Commander. Y sí, la verdad es que yo sé que hay gente allá afuera que está súper emocionada por tener un deck de basuritas. Pero créanme cuando les digo que no saben lo que están pidiendo. Incluso si tú te acercas a este deck pensando que es una de las ideas más originales, tener muchísimas cantidades de artefactos, por experiencia te digo que no sería lo más recomendable. Sobre todo si no eres fanático de tener que estar ordenando y contando muchas veces las cosas que tienes en el campo. Y es que esto ya ha pasado con decks anteriores. El deck Jeskai de Cycling o el deck de contadores de los brokers de New Capenna también se preocupaban por tener una enorme cantidad de pequeños triggers a la hora de sus turnos. Y aunque en un principio era algo bastante entretenido, muchas veces terminé viendo jugadores desarmar sus decks por una queja constante. Y es que es muchísima labor estar poniendo atención a cada una de las pequeñas cosas que están ocurriendo dentro de tu lado del campo. Y es que a ver, hagamos una pequeña pausa. Aquí una persona en Reddit nos hizo el favor de darnos una lista de todos los posibles tokens que podemos ver dentro de un deck de Kimball.
y a este momento hay 60 posibles tokens que podemos incluir dentro del deck. Y sí, en teoría suena como que podemos tener gremlins 60-60 o algo por el estilo. Es más, dentro de Moxfield también está la lista de las cartas que generan esos tokens, y eso es algo bastante valioso que me ayudará para hacer las mejoras del deck. Pero punto número 1, tienes que buscar estas cartas. Y punto número 2, tienes que conseguir los tokens que ponen estas cartas. Y a lo mejor no hablamos de los 60 tokens, hablamos de 30 tokens porque eres una persona muy, pero muy dedicada a la estrategia. Actualmente los tokens más populares son comida, tesoros y pistas. Cualquier token ajeno a estas cosas va a ser difícil de encontrar. Y si no tienes acceso a esos tokens, una de dos. O puedes contratarme para que yo te dibuje tus tokens y así ayudas a un creador de contenidos, algo que recomiendo muchísimo. O punto número 2, vas a usar cartas aleatorias para contar esos tokens diferentes que tienes. 1 o 2 no hay problema. 3 o 4 se empieza a complicar. 5 o 6 ya tienes un caos en el campo de batalla. Ese es el precio que pagas por Gimbal, ya que será un deck que te va a pedir muchísimo poder mental para estar al pendiente de tu campo de batalla. Además de otra cosa que no he mencionado, ya que este deck también usa un tipo de cartas que no siempre son los mejores. Cartas como Root Out son buenas para jugar sellado, para jugar draft, pero no es el tipo de cartas que solemos ver dentro de Commander. Miren, esta carta existía desde Shadows over Innistrad, y en aquel momento no era buena. En estos momentos tampoco va a ser buena. Incluso cartas como Crack Open también sufren de que son cartas a velocidad de Sorcery, y son relativamente más caras a staples del formato únicamente porque te dan una ficha de regalo en su activación, de manera que la propia estrategia del deck se está poniendo el pie a sí misma. Y eso me preocupa a nivel de jugabilidad, sobre todo para aquellos que quieran mejorar este deck, o incluso si tú eres uno de los que quiere comprar este deck para convertirlo en otra cosa, pues desafortunadamente pocas de las cartas de este deck te van a servir para, no sé, un deck de artefactos. Y con esto no pretendo ser una persona completamente negativa, pero son este tipo de cosas que hay que tener en cuenta al momento de acercarnos a este deck. Ya que si tú tenías la ilusión de que este deck fuera capaz de generar muchos golpes con criaturas bastante poderosas, quizás el preconstruido de la Guerra de los Hermanos, enfocado en Ursa, sea una mucho mejor opción, ya que la línea de juego es mucho más sencilla y sus artefactos golpean como hipopótamos. Pero hey, si tú eres uno de esos legendarios jugadores mapaches, ¡felicidades! Me alegro mucho de que podamos ver un deck que apela específicamente hacia tu estilo de juego. Y bueno, si andas por aquí, aprovecha para mandar un saludo en la sección de comentarios. Me gustaría conocer a gente que de verdad tiene interés por este mazo. Pero bueno, de esta manera llegamos al final. Muchísimas gracias por ver este sencillo video. Si quieres que analicemos a fondo este mazo, deja tu like y un comentario, ya que los videos que demuestren más interés serán mi mayor prioridad. Por el momento, me despido. Yo soy el artista duelista y recuerda que no hay magia sin el encuentro. Adiós.